Paisajes de USA. Si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran, si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían piedras, sino González, García, Sánchez, José, Rodríguez o Peña. Pero no pueden hablar. Son manos, obras, cicatrices que por ahora callan, pero ya no, ya no. Luis Alberto Ambrollo, del poemario Laberintos de Humo, 2005. Bueno, esta es una apertura con poesía desde los Estados Unidos. Bienvenidos al día quinto del tercer Hispanic Heritage Book Fair 2020, que se realiza desde la ciudad de Miami, en la Florida. Les habla Pilar Vélez, presidenta de Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano, una organización que convoca esta feria con el respaldo de Miami-Dade County Affairs Advisory Board, in collaboration with the Office of the Community Advocacy, Miami-Dade Public Library System y Contexto Ñuble en Chile. Agradecemos también a las organizaciones que se han adherido a esta convocatoria en pro de la literatura durante el mes de la Hispanidad. Se trata de Memoria Cultural, Museo Empresarial y Cultural de Colombia, Snow Fountain Press, Café Letreando, La Pera Radio TV.com, rosemarynews.com, Poetancia Editores, Violeta Ediciones, Simple as 123, Cuéntame un cuento abuelita, LDF Dance Studio, Noticias Generation News, Hispanic Star, IMC Health Medical Centers y Accountable Impact, entre otras organizaciones. Un fuerte abrazo y un saludo de hermandad para todos los países de habla hispana y para todos los escritores y poetas y conferencistas que se han sumado a esta feria en honor de las letras hispanas. Bueno, y qué decir que los hispanos nos sentimos muy orgullosos de nuestra literatura y es por eso que vale la pena hoy recordar algunos de nuestros noveles latinoamericanos. Mencionemos entonces a la poeta Gabriela Mistral, la primera mujer iberoamericana en ganar un premio Nobel en 1945. Recordemos también a Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, ganó el premio Nobel de Literatura en 1967. Pablo Neruda, de Chile, ¿quién no lloró o no leyó 20 poemas de amor y una canción desesperada? Gabriel García Márquez, de Colombia, que envolvió al mundo con su realismo mágico y en 1982 fue premiado con el Nobel. Octavio Paz, de México, con su libro, un libro de todos los tiempos, El laberinto de la soledad, un libro que nunca se termina de leer y de estudiar. Y Mario Vargas Llosa, del Perú, quien recibió el Nobel en el año 2010. Así que las letras de la literatura latinoamericana pues nos han dado la gloria, nos han hecho soñar, nos han inspirado a los jóvenes escritores y a los no tan jóvenes también a seguir ese camino de excelencia, ese camino y ese oficio tan comprometido al que yo comparo con la labor de un orfebre. Y hablando de esa orfebrería literaria, yo quiero también hoy reconocer a las editoriales que están acompañando a sus escritores, a todas las personas que trabajan en la corrección de libros, en la edición, en la traducción, en las ilustraciones, la diagramación, los derechos de autor, los vendedores de libros, a todas las personas que de una u otra manera tienen que ver con estas obras que nos acompañan desde hace siglos. Así que para todos ustedes es este programa del día de hoy. Bueno, y hablando de editoriales, y sabemos que una parte de ese universo esencial, pues es ese trabajo tan dedicado. Hoy tenemos en nuestro programa un evento muy especial, muy significativo para un grupo de jóvenes dedicados a la literatura, docentes y también gestores culturales. Me refiero
al grupo editorial de Poetancia Editores. Y con ellos vamos a abrir esta tarde maravillosa de sábado, dándoles una calurosa bienvenida y asistiendo al bautizo de una nueva editorial desde la hermosa ciudad de Chillán, en Chile. Así que yo quiero presentarle con mucho honor, el honor que nos hacen a esta feria, y ojalá que en la próxima edición no tengamos una, sino 10 editoriales que estamos lanzando, una por cada país, porque hay que seguir fomentando el amor por los libros, el amor por la literatura, y qué hermoso que estas ediciones sean en nuestro idioma, en español, para darle cobertura, para hacer una casa para todo el talento que está surgiendo en nuestros países. Bueno, quiero presentarles en primera instancia al director de la editorial Poetancia. Se llama Jorge Sandoval Saldías. Él es poeta y docente de lengua castellana y comunicación. Bienvenido, Jorge. Gracias, Pilar, por este espacio, una vez más que Mi Libro Hispano, cierta organización que presides, ofrece a las letras chilenas. Para Poetancia Editores, que estoy representando en esta ocasión, es una gran felicidad poder hacer definitivamente su presentación oficial. Y qué mejor manera que teniendo con nosotros a grandes representantes que formarán parte de nuestro proyecto editorial. A Margarita Bustos, que integrará nuestra antología 21 poetas del siglo XXI, al gran Elicura Chihuailaf, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura, y a nuestro querido amigo Chinoy, quien también forma parte de un proyecto llamado Pasiones, que recopila parte de todo este trabajo que hace Chinoy, ya sea en la música, en la poesía, en la pintura. Por tanto, no podemos estar menos que felices, dichosos por este trabajo. Es un equipo joven, es un equipo entusiasmado con hacer cosas nuevas, que represento en esta ocasión como director, pero que tiene además, ¿cierto?, al querido amigo Elgar Utreras como editor, cofundador, a Susana Hilera Martínez, que nos acompaña aquí, ¿cierto?, que es la diseñadora, y tú, Pilar, ¿cierto?, con esta gran responsabilidad y función como asesora internacional editorial. Contarles además que Poetancia se fundamenta en una suerte de homenaje al gran poeta chileno y chillanense Sergio Hernández Romero, y a quien decía de los jóvenes poetas que eran la poetancia. Entonces, en esa búsqueda de recuperar y rescatar las voces de poetas y narradores chilenos, es que con Elgar decidimos, ¿cierto?, asignar este nombre para nuestro proyecto. Así que estamos confiados que con estos grandes amigos de las letras apoyando nuestro trabajo, con la colaboración siempre permanente de Mi Libro Hispano, vamos a conseguir de manera eficaz nuestro objetivo. Vamos a lograr difundir la poesía, vamos a lograr difundir la narrativa y vamos, ¿cierto?, a visibilizar el trabajo de nuestra editorial. Así que muy feliz por aquello, y quién mejor para que nos empiece a contar, ¿cierto?, qué es lo que significa participar de este proyecto, que Margarita, ¿cierto?, que será una de las poetas que integrará, como decía anteriormente, la antología de 21 poetas para el siglo XXI. Así que me tomo la licencia, Pilar, de pedirle a Margarita que nos comente algo en relación con su participación. Muchas gracias, Jorge. Jorge Sandoval, y por supuesto saludar también a Pilar Vélez por este espacio que tiene detrás ahí de Pilar una serie de símbolos, de banderas,
de banderas que se hermanan y que por ende creen que estas fronteras que nos ponen límites, que nos dividen y que muchas veces generan, ¿cierto? Violencia es todo lo contrario. Esas banderas están ahí porque son parte del valor de una lengua y de una serie de lenguas también, de las variantes biotópicas y de las distintas riquezas que a través del tiempo se han ido sumando a las letras hispanas, como lo mencionaba en algunos ejemplos de grandes autores y autoras. Y en ese mismo sentido de hermanarse, en un sentido de fortalecer las comunidades, es que este proyecto precioso de Poetancia, como mencionaba Jorge Sandoval como director de esta editorial, que comienza su viaje, que cree en la idea de la transhumancia, en la idea del caminar, y del caminar, por supuesto, no solo en el sentido más convencional que podemos asociar a la poesía, sino que de poiesis, de ir construyéndonos en las palabras, y agradecer el hecho de que a nivel también, acá quizá vemos como una generación afín, si miramos las edades de Chinoy, de Edgar, de Jorge o mía, pero es intergeneracional este proyecto, y sobre todo las voces que van a formar parte de uno de sus primeros hijos a través de la editorial, que va a ser esta antología de 21 poetas para el siglo XXI. Y en esa riqueza intergeneracional también, de cómo vamos dialogando con nuestra realidad al interior y al exterior. Y remarco este adentro y afuera, sobre todo porque lo hemos sentido de forma quizás más consciente por estos enclaustramientos producto de la pandemia, pero también eso nos ha llevado a relacionarnos de otra manera con la vida. Y también en ese contexto es que va tomando fuerza y nuevos sentidos esta poetancia, no solamente desde el concepto que también reconoce y recoge del profesor Hernández, y poeta, por supuesto, formador de generaciones de poetas, hay que decirlo. Logra salir también, logra mantener una identidad en Chillán, una identidad en la provincia del Ñuble, y logra a la vez desplazarse fuera de esta. Y qué mejor espacio y plataforma para seguir ese movimiento de camino que a través de un espacio que se mueve por toda esta América nuestra. No sé, en honor al tiempo, si estamos bien, quedo hasta ahí, el paso a Chinoy, ¿sí? Bueno, Margarita, ha sido un gusto escucharte y queremos que el director de Poetancia continúe con la presentación de los proyectos. Gracias, Pilar. Gracias, Margarita. Profundas palabras, asertivas palabras, como siempre, para reflejar lo que efectivamente es el espíritu de este hermoso proyecto. Por supuesto que así como escuchamos a Margarita, Pilar, también queremos escuchar a nuestro querido amigo Chinoy, que se hizo una pausa en su ajetreada agenda para compartir con nosotros también lo que significa participar, y aprovechar nosotros de agradecer que haya confiado en nuestro proyecto para plasmar todo su talento en este Pasiones, que pronto también verá la luz. Chinoy, bienvenido. Aquí estoy. No temo a nadie. No temo a nadie. Bueno, estoy muy contento. Gracias por girar hacia acá, hacia San Antonio, el ojo, y bueno, y acordarse, bueno, de todos estos encuentros que hemos tenido. Yo, mis pasos por Chillán han sido numerosos y emocionantes. Gracias a Contexto Ñuble estuve invitado al Festival de Poesía de Chillán, del cual tengo hermosos recuerdos.
y bueno, las numerosas idas han dado, y conversaciones han dado eh, cercanía insospechadas que bueno, me llenan de alegría al saber que voy a poder participar con usted y trabajar en un libro que ya me lo vengo soñando hace mucho tiempo, de poder agrupar mi obra, mis libros y mis letras de canciones, y bueno, estar en alguna parte, ¿ah? Así que muchas gracias eh, por la invitación. ¿Qué más hago? ¿Ah? Les canto, vale. Les canto una canción cortita, o no se puede. Claro que sí, se puede, claro que sí, Chinoy. Adelante. Cuando te miro a tus ojos mojados, pongo a tus pies mi farol de ermitaño y yo, de barro, de barro, de barro. Veo tu rostro, mi rostro calcado, dejo brotar las manos de mi mano y yo, de barro, de barro, de barro. Este corazón continuado al rumbo, si el polvo que pasa a mi lado. Cuando te miro a tu beso alocado, dejo caer todo dejo pasar todo lo respirado y yo, de barro, de barro, de barro. Tomo la culpa del tiempo esperado, dejo caer las ropas del pasado y yo, de barro, de barro, de barro. De barro, este eterno enamorado, tirado al medio del suelo sembrado. Y mientras pasa el mundo y todo se hace nada, se asoma por los poros el barro como lava. Y mientras pasa todo y todo se hace nada, se asoma por los poros el barro como lava. Bueno, muchas gracias a Poetancia y bueno, les envío un gran beso a todos. Bueno, muchas gracias, Chinoy, por regalarnos esta pieza musical y por acompañarnos no solamente como cantautor, sino también como poeta. Y bueno, prontamente estaremos leyendo tu trabajo a través de la labor de Poetancia. Así que es un día de fiesta, un día de música, un día de arte y seguimos con las presentaciones, Jorge. Qué momento, ¿cierto? El que nos ofreció Chinoy, totalmente fuera de programa, ya no lo habíamos conversado previamente de que él nos pudiese deleitar con su música y qué maravilloso que esto haya sido posible. Yo no sé si el Icura tiene contemplado también ofrecernos algo de su poesía, porque yo sé que en este momento es el invitado especial de Elgar para la presentación de su tierra en llamas, pero si está la posibilidad de que el Icura nos quiera regalar un par de versos o algunas palabras, nosotros dichosos también de escucharte a través de este espacio. Mari Mari Pupeni Pulamien, Mari Mari Compuche.
Buenas tardes, amigos, amigas, o no sé, buenas noches, buenos días. Gracias, Jorge, por tu invitación, pero yo estoy aquí apertrechado con una pequeña computadora que es donde tengo el texto que escribí para la presentación del libro de mi amigo Edgar, y es lo que tenía contemplado hacer, ¿no? Entonces, que si me muevo de aquí se me va a caer toda la estructura artesanal que tengo armada. Así es que muchas gracias por la posibilidad que me ofreces, ¿no? Y también me sumo a la alegría de escuchar a nuestro querido Chinoy, y de estar con todas y todos ustedes. Margarita, qué bueno haberte oído. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Licura. Entendemos totalmente que obviamente dentro de programa, ¿cierto? Tu misión especial hoy era acompañar a nuestro querido amigo Edgar en el lanzamiento de su libro. De todas formas, ¿cierto? Valoramos que seas parte también de nuestro proyecto editorial y que nos acompañes esta tarde en este lanzamiento especial de Poetancia. Por mi parte, como representante, hoy como voz, ¿cierto?, del proyecto editorial, agradecido de todos quienes nos están acompañando, feliz de que este lanzamiento sea posible y de que tengamos tanto talento que vaya a ser parte de nuestro sueño. Así que muchas gracias por todo y van a seguir escuchando de Poetancia de seguro por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Entonces les recuerdo que el equipo de trabajo central de Poetancia está en manos de Jorge Sandoval Saldía. Él es poeta y docente de lengua castellana y comunicación. La diseñadora Susana Hilera Martínez, escritora y diseñadora gráfica. Edgar Utrera Solano, en calidad de director, un máster en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca, profesor de castellano y comunicación social, licenciado en educación. Y esta servidora que colaborará dando asesoría pues, internacional para proyectos especiales que desarrolle esta casa editorial. Quiero invitar a Alinor Díaz. Ella es ilustradora y diseñadora de la casa editorial Snow Fountain Press. A través de una alianza hermana, las dos editoriales se unen para trabajar proyectos especiales para la difusión de trabajos literarios. Es decir, que varios de estos proyectos que publique Poetancia en Chile van a ser publicados en Estados Unidos por Snow Fountain Press. Así que de esta manera nosotros pues también queremos aportar nuestro granito de arena a esa relación abierta de la poesía que fluye, que viaja, que no conoce fronteras, sino que nació para crecer y para deleitarnos con sus frutos, que son estos poemas y estos trabajos que se hacen con tanto amor por los poetas y en general por los escritores. Así que le doy la bienvenida a Alinor Díaz. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me pueden oír? Hola, un placer. Bueno, me presento. Mi nombre es Alinor Díaz. Soy la directora gráfica de Snow Fountain Press desde el 2015. Ya son cinco cortos años, porque se han hecho cortos. Y bueno, es un placer en nombre de la casa editorial darle la bienvenida a Poetancia. Para nosotros es un honor que confíen en esta casa editorial para que les publiquemos en Estados Unidos a sus bebés. Para mí cada libro es como un hijo, es como un bebé. Entonces, bueno, les hablo un poco de lo que es Snow. Es una editorial que está trabajando sin parar desde aproximadamente el año 2015 en Estados Unidos, con más de 50 libros publicados. Y de esos 50 libros publicados, ya la editorial, a partir del 2015 hasta el 2020, ya ha ganado 21 premios internacionales. O sea que nosotras cuando publicamos somos muy cuidadosas con el tema de la calidad editorial.
hacemos todo lo posible para que cada libro se trate con la mayor delicadeza y el mayor empeño para que cada una de nuestras publicaciones sea impecable a nivel de diseño editorial, a nivel de correcciones, a nivel de edición y correcciones. Bueno, nuestra trayectoria, como ya les dije, viene desde el 2015, un poquito antes creo, 2014, pero desde el 2015 hemos estado sin parar, publicando libros cada año, y cada año que pasa publicamos más y más libros. Nosotros a nivel editorial siempre cuidamos muchísimo la calidad, a todo nivel, a nivel de contenido, a nivel de correcciones, a nivel de edición, a nivel gráfico, a nivel de diseño de portadas y de diagramación. Cuidamos muchísimo absolutamente cada detalle en todas las publicaciones, porque me parece que cuando uno necesita y debemos demostrar que somos buenos, hay que primero darnos apoyo. Nosotras como casa editorial a los editores y los editores a nosotras como casa editorial. Por eso es que nosotras somos bastante competitivas en este sentido, y pues la mejor manera para poder competir es tratar de ser la mejor casa editorial de los hispanos en Estados Unidos. Como ya les comenté, pues tenemos en estos 5 años un récord de 21 premios ganados, 12 premios con el ILBA, nos hemos ganado también premios en el North Texas Book Festival, también en el Purple Dragonfly y el American Fiction Award, y también el Pen Club Puerto Rico. Entonces, bueno, esto es digamos, un portafolio que a nosotras nos da fortaleza y pues nos pone muy felices, y estamos muy agradecidas, todo el equipo editorial, de que Poetancia confíe en nuestro equipo para sus publicaciones en Estados Unidos, porque estoy segurísima que van a ser tan exitosas o quizá más que los libros que hemos publicado. Nosotros con cada publicación mejoramos. Yo siento que cada publicación que hacemos y cada año que pasa mejoramos mucho más. Entonces, eso es algo que me complace, porque nosotros cada libro lo tratamos con todo el amor. Ningún libro es mejor que otro, todos son igual de queridos e igual de tratados con el mayor del cariño y con la mayor dedicación que se puede humanamente. Bueno, entonces le doy la bienvenida en nombre de nuestra casa editorial Snow Fountain Press, y bueno, estoy segura de que haremos publicaciones editoriales de lujo y ganadoras de muchos premios, porque eso personalmente para mí como diseñadora editorial que soy es un reto. Para mí cada libro es un reto donde quiero ganar. Yo quiero que esos autores donde participen ganen, o por lo menos que queden de finalistas. Eso siempre con cada libro que yo hago es mi meta personal. Y bueno, de 50 libros, 21 premios ganados en apenas 5 años, creo que eso dice algo de nuestro amor por lo que hacemos. Entonces, bueno, bienvenido Jorge, y bienvenida a tu casa editorial Poetancia a Estados Unidos y a Snow Fountain Press. Bueno, muchas gracias, Alinor. Y como les dije, hoy es un día para celebrar ese trabajo y para reconocer también ese aporte que hacen todas las personas que laboran en la industria editorial. Gracias, Alinor Díaz, por representar a Snow Fountain Press, y aprovechamos para darle un saludo a las miles de personas que nos están viendo o escuchando a través de las plataformas de Contexto Ñuble en Chile. Bueno, agradecemos entonces a toda la comunidad que se ha hecho presente en este día, un día para recordar. Por favor, tomen nota de que hoy pusimos la primera piedra ya a nivel internacional, haciendo este anuncio de la editorial Poetancia, y de aquí en adelante lo que nos espera es trabajar y apoyar a nuestros poetas leyendo poesía, comprando los libros de poesía, fomentando el género de la poesía sobre todo en nuestros jóvenes. Así que ha sido un placer, y si doy paso más súper puntual como un reloj suizo, son las 5:30 de la tarde en Miami, los Estados Unidos. Y a las 5:30 doy comienzo al foro de este día. Así que seguiremos hablando de poesía, por supuesto. Hoy el día es dedicado a la poesía. Tenemos un foro que se titula Poesía para la Hispanidad. Y en este foro yo tengo pues varios invitados
Si ustedes pudieran ver la pantalla nuestra, pues verían que tengo casa llena de poetas, de grandes ligas. Así que esta media horita de foro promete mucho y yo le pido que por favor no se retire. Tenemos como invitados a María Margarita Molina, a Patricia Pacheco, Jorge Sandoval, el poeta Elicura Chihuailaf, también tengo conmigo al poeta Luis Alberto Ambroyo, está también la poeta Susana Hilera Martínez, Margarita Bustos y el poeta Elgar Utreras en producción, que quizás a él lo voy a dejar para el final. Así que, y tenemos también, por supuesto, a Chinoy. Qué lujo de planilla yo tengo hoy de invitados. Realmente hasta me siento un poco nerviosa de tener tantos poetas y tanto talento juntos. Bueno, quiero leerles un poquito sobre cada uno de los poetas para que los conozcan, porque de eso se trata también nuestra feria internacional, nuestro Hispanic Heritage Book Fair, de que usted conozca a estos artistas de la palabra. Voy a hablar un poquito sobre Margarita María Molina. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Pilar. Un gusto estar otra vez contigo, con todos ustedes. Exacto, como dices tú, tanto talento se nota en el ambiente y es una delicia. Sí, bueno, Margarita, un saludo también para la gente de Manizales, Colombia. Margarita es manizalita. No le voy a decir que cante la canción de Manizales porque de pronto le compite con Chinoy, entonces no le voy a pedir que cante. Pero muy interesante, una breve reseña de la biografía de Margarita y es lo que ella piensa, es cómo ella se siente. Desde muy joven se sintió atraída por el conocimiento, en especial por la literatura y la filosofía. Considera que la reflexión filosófica y el conocimiento son una base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Escribe poesía y microrrelatos y lanzó un libro recientemente que se titula Semillas del Alma. Así que bienvenida, Margarita, y voy a continuar con mi segunda invitada, que es Patricia Pacheco. Patricia, bienvenida a nuestra feria. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación y encantada de estar en una sala llena de poetas. Yo también. Bueno, y les voy a contar brevemente una parte, porque Patricia tiene una hoja de vida realmente muy extensa, pero voy a solamente a mencionar algunos puntos que llaman mucho la atención. Es consejera, ha trabajado como consejera distrital de artes de la alcaldía de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, ganadora de la beca del portafolio para el desarrollo artístico y cultural en Barranquilla, mujer destacada del Caribe colombiano por el servicio Paz y Justicia en América Latina, múltiples reconocimientos, trabaja sembrando una cultura de paz y no violencia en el Caribe colombiano, distinguida por la alcaldía, reconocimiento por su contribución al desarrollo de la literatura en la región norte de Colombia, poeta, periodista, licenciada en educación y dirige la Fundación Arteca, Red de Artistas del Caribe. Así que pues nos sentimos muy complacidos y gracias a la labor de Patricia también varios miembros de Mi Libro Hispano pudieron presentarse en la Feria Internacional del Libro de Cartagena. Así que también es otra organización aliada a Mi Libro Hispano. Bienvenida, Patricia, y gracias por esos aportes. Bueno, sigo con la presentación. Quiero presentarles en este foro también, comentarles algo sobre la biografía de Jorge Sandoval Saldías. Él es poeta y docente de lengua castellana, como les mencioné anteriormente. Es miembro también de Contexto Ñuble. En 2015 obtuvo el premio del público en el Festival de Cortometrajes de Cortós con un cortometraje basado en su cuento Analepsis. El mismo año publicó el libro Destiempo de la editorial Bukowski. Organiza y participa de varios eventos en la ciudad, en bibliotecas, cafés y otros lugares donde se reúnen pues jóvenes. Ha sido jurado también en varias ediciones de concursos, tallerista, en fin. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Tiene ahora la gran tarea de sacar Poetancia adelante. Así que yo creo que eso va a ser, para lo que queda del año, va a estar bastante ocupado y le damos la bienvenida a Jorge. Gracias de nuevo, Pilar. De verdad coincido contigo que casi apabullante estar en esta sala con tan notables y destacados artistas. Correcto.
Bueno, y sigo con Margarita Bustos, quien nos dio unas palabras muy elocuentes sobre el significado de poetancia, de la poesía y del proyecto de envergadura que tiene ella al frente con Poetancia. Margarita es profesora de castellano, comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, egresada del Magíster en Género y Estudios Culturales de la Universidad de Chile, es redactora para la revista La Otra Pluma, y codirectora del ciclo de literatura de mujeres denominado Versadas, el cual se realiza mensualmente en la Biblioteca de Santiago a partir del año 2015. Reúne a poetas consagrados y emergentes de diferentes partes de Chile. Entre sus obras está Maldigo el paraíso de tu abandono, Eros en la lengua y Existencial. Primeros Pasos Ediciones 2016. Forma parte del grupo de los 21 poetas chilenos que van a ser antologados por Poetancia. Un saludo, Margarita. Saludar nuevamente, agradecer el espacio de estar aquí compartiendo junto a los versos y saludar, por supuesto, a quienes están siguiendo la transmisión en cada uno de sus territorios. Bueno, y también tengo el placer pues de nuevamente presentar a la poeta Susana Hilera Martínez. Ella escribe literatura infantil, pero también tiene poesía. Su libro se titula Clara y ha participado en varias antologías de los Estados Unidos. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Pilar. Para mí también es un orgullo porque la verdad que lo inviten a uno al nacimiento y al surgir de esta bella unión de talentos y bella unión de colaboradores que además nos hemos vuelto excelentes amigos, es toda una fiesta y yo no me la podía perder. Así que lo primero que voy a hacer es felicitarlos y desearles lo mejor, los mayores éxitos a nuestros queridos amigos de Poetancia, también en nombre de una de las que tengo el privilegio de haber sido publicada por Snow Fountain Press, puedo dar fe de que esta alianza editorial no va sino a dar productos de calidad. Entonces, estoy muy contenta de participar con ustedes, confío en la confianza y sobre todo me siento muy orgullosa y privilegiada de aprender y de inspirarme rodeada de tanto talento. Gracias por invitarme al foro. No, y también no solamente estás invitada al foro, sino que eres parte de este equipo de trabajo de Poetancia Editores y no creas que te vas a escapar. ¿Qué sientes de participar en este proyecto? Bueno, la verdad, lo que voy a tomar algunas de las palabras que decía Linor, porque ella describió exactamente la sensación de tratar a los libros como si trataran de nuestros propios hijos, y es así como debe ser. O sea, uno debe entender la obra, uno debe querer la obra como si fuera propia, y de esa es la única manera en que vas a proyectar la calidad que se necesita y a comunicarte con el escritor, porque el escritor está confiando en un diseñador en realidad de una manera ciega de cómo desea poner su hijo a la vista de los demás. Para nosotros puede tratarse, para muchos un libro es un producto, pero para nosotros la verdad es mucho más que eso. Es algo que va a vivir en una repisa, sí, que alguien lo va a adquirir, por supuesto, tiene que tener ciertas reglas, ciertos datos específicos, pero lo que tiene que tener principalmente es alma, es cariño y es pasión. Por eso me siento muy contenta de ser parte del grupo de Poetancia y también de hacer esta unión con Snow Fountain Press. Vamos a seguir publicando obras que sean premiadas y que continúen recibiendo premios todos los años. Claro que sí, y sobre todo que inspiren, obras que nos inspiren a seguir soñando y a seguir escribiendo. Muchas gracias, Susana. Bueno, y entonces yo no les voy a leer en este momento la biografía de nuestros dos invitados especiales, que el doctor Luis Alberto Ambrollo y el poeta Elicura Chihuahua. Lo voy a dejar para el final porque ya quiero abrir el foro por el que el tiempo apremia. Bueno, hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención y es del poeta Adonis. Él dice que no hay diferencia entre poesía y poesía, sino diferencia entre el poeta y el poeta. Entonces, me gustaría conocer sus opiniones en relación a esta frase y quiero comenzar por Jorge. Vaya que intrincada primera pregunta. Obviamente, en el sentido cierto de este foro que nos convoca,
estamos claros en la universalidad que tiene la poesía, en la universalidad de la palabra, ¿ya? Sin embargo, como tú enfatizabas en las palabras iniciales para este programa, Pilar, cuando esta poesía está escrita en español, claramente el valor que adquiere es otro. Está la poesía en sí, que es una poesía universal, pero está la poesía en habla hispana. Y si se dice en español, yo creo que la relevancia, la trascendencia, la belleza que logra alcanzar es otra. Bueno, muchas gracias y claro que sí. Bueno, tenemos aquí también sala llena y quiero darle la palabra a la poeta Patricia Pacheco. Bueno, desde esta óptica que compartimos de la universalidad de la poesía, cada uno de los poetas, de los escritores, se ha nutrido de cosas diferentes, ¿verdad? Del arte, de las circunstancias, de sus lecturas, en fin, de su formación académica también, por supuesto, y del día a día. Y con base en todo esto va construyendo su poesía, va construyendo su trabajo. Por eso cada poeta es tan diferente en su voz a los demás. Así nos convoque la literatura y este género específicamente. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y quisiera también pedir la opinión de la poeta Margarita Bustos. El lenguaje tiene muchas dimensiones. Estamos trabajando con como materia prima y desde ahí podemos ir deconstruyendo las violencias que se han instalado en distintos ámbitos a través del lenguaje, aportar a deconstruirlas y aportar a mantener nuestra humanidad, que muchas veces es arrebatada por el modelo imperante. Entonces desde ahí creo que las artes, los lenguajes artísticos y en este caso la poesía también pueden generar una contribución. Muchas gracias. Bueno, yo la manera en que interpreté, porque como dice Jorge, es intrincado, pero es muy interesante, y es que Adonis dice que no hay diferencia entre la poesía y la poesía. Y entonces yo pienso, claro, no debe haber diferencia porque la poesía es una creación, la poesía es un todo. Y en todo ese todo hay una unidad. Lo que va a diferenciarme es yo como poeta, cómo interpreto esa unidad, de qué me pego en esa unidad, entonces, o qué me inspira de esa unidad. Entonces, así fue la manera en que yo lo interpreté y me pareció pues una bonita frase para comenzar, para hablar de esta universalidad de la poesía y en esa universalidad hablar de la poesía de los hispanos, hablar de qué nos caracteriza, qué elementos ustedes destacan de nuestra poesía que quizás no puede ser diferente a la del otro si lo vemos en el contexto de la frase de Adonis, pero que quizás tiene algunas características por la historia que estamos viviendo, por ese bagaje que traemos, por las lecturas, como mencionaba Patricia, de la que nos hemos alimentado, por nuestras raíces ancestrales, que quizás aportan otros elementos. Entonces, como estamos celebrando el mes de la hispanidad, yo quisiera que pensáramos en esas riquezas que tiene la poesía hispana. Susana. Claro, Pilar, y tú has dicho algo muy importante y es esta celebración de la riqueza. Y yo creo que los poetas latinoamericanos en particular se dan mucha licencia para escribir y crear versos acerca del sentimiento, del amor, de la situación, de la muerte y todo, pero se dan muchísima licencia para exaltar y tocar temas culturales, temas que reflejan la cultura de los pueblos, y la verdad eso la hace súper rica, porque estamos hablando de un solo idioma que es el español. Sin embargo, cada país
tiene su propia personalidad, tiene sus propios recursos, y los poetas tienen, hispanos, tienen esa maravillosa inclinación para dejar en sus creaciones toquecitos del país de donde vienen. Entonces, para esto, no sé si se vale leer un poco de poesía, porque yo quiero destacar, yo sé que hay muchísimos poetas latinos e hispanos que merecen ser nombrados el día de hoy. Yo quisiera darle un saludo a los hermanos mexicanos. Tengo a Jaime Sabines, que es un poeta excelente, bueno, dejó un legado tras fallecer de muchísimos libros publicados, y él habla mucho del amor, del romance, de la vida, de la muerte, escribe muchísimo sobre la muerte, pero también escribe mucho sobre México, y introduce términos mexicanos y términos tradicionales a sus poemas, como este que dice: la primera lluvia del año moja las calles, abre el aire, humedece mi sangre. Me siento tan a gusto y tan triste, tarumba, viendo caer el agua desde quién sabe, sobre tantos y tanto. Ayúdame a mirar sin llorar. Ayúdame a llover yo mismo sobre mi corazón, para que crezca como la planta del chayote o como la hierbabuena. Amo tanto la luz adolescente de esta mañana y su tierna humedad. Ayúdame, tarumba, a no morirme, a que el viento no desate mis hojas, ni me arranque de esta tierra alegre. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Realmente la poesía es un bálsamo. Y bueno, seguimos adelante con Margarita. No sé, ¿Acá? ¿cuál Margarita? Como somos dos Margaritas. Margarita. Sí, por eso yo pensaba cuál, claro. Perdón, Margarita. perdón, hoy está. ¿Quién? Sí, por eso estaba esperando. Sí. Pero sí. Margarita Bustos. Y bueno, desde nuestro nombre quizás nos acordamos de Rubén Darío, hablando de poetas, o hablando también de uno de los primeros poetas que cada vez que estudiamos la historia de la literatura hispanoamericana, siempre se alude a el modernismo como uno de los primeros movimientos que ya nacían desde acá y no copiaban tanto hacia Europa. Bueno, en esta misma reflexión y en esta riqueza, y enfatizando el hecho de todos los sustratos, capas del lenguaje, el trabajarlo de una manera más creativa que funcional y pragmática, por supuesto, lleva a indagar en todas las riquezas de un idioma que va cambiando en el tiempo y que siempre ha estado enriquecido también por las lenguas de los pueblos originarios de cada uno de los territorios de nuestros países. Y es precisamente en esos diálogos, en esos localismos también, que como decía hace un rato atrás, podemos ir corriendo velos históricos y quizás acercándonos a un camino de mayor diálogo, que a veces creemos que se da, pero que también está en tensión. Y ahí creo que hay énfasis y hay responsabilidades. Aludías a 2 premios Nobel, también hay una riqueza. Acá estamos con el Licura Chigoylov, que este año, hace muy poquito, recibió el Premio Nacional de Literatura en Chile, y también había una cantidad de escritoras maravillosas que también han formado parte de los imaginarios de nuevas y nuevos lectores. Eso porque estaba pensando quizás un poema que hablara de la riqueza de, en este caso, de nuestro idioma, pero por esta vez creo que voy a invitar a los demás a hacerlo, porque los que tenía a mano, por supuesto, están escritos en español o en castellano, pero no dialogan desde ese lugar directamente. Bueno, entonces, mientras tanto, le damos la palabra a Margarita Molina. Margarita. Hola. Hola, bueno, de todas maneras yo considero que los poetas latinoamericanos le han aportado ese viso sublime, no solamente al español, sino a la identidad como región, ¿no? Creo que le debemos demasiado a la poesía latinoamericana.
han glorificado nuestros nombres, han tenido ese talento y esa capacidad de construir mundos diferentes para soñar, para hacernos grandes y para encontrar pues un valor que no lo encontramos en otras esferas. Pues nada, yo quiero muchísimo a Jorge Luis Borges y entonces me gustaría mucho leer un poemita de él que es El amenazado. Sí, es uno de los... Claro que sí. Es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que uso, el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos del joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la luz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera en la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Muchas gracias, Margarita. Yo quería traer a un tema tal vez que es un poco controversial al foro y es el siguiente. ¿Por qué es tan difícil la venta de los libros de poesía? ¿Por qué? Si tú le preguntas a la gente, en general te dicen que sí, que les gusta la poesía, pero ¿por qué los poetas pasan tanto trabajo para poder comercializar sus obras? Esto pasa aquí en Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa en muchas partes, incluso cuando, por ejemplo, yo trabajando con la editorial, con Snow Fountain Press, a veces he querido ayudar a los poetas y encontrarles distribución para sus libros de poesía y muchas librerías me dicen, poesía no recibimos. Entonces, es como realmente como un agravio para uno que, sabiendo que la poesía es algo como tan sagrado, tan idóneo, tan especial, te digan de frente que poesía no. Entonces yo quisiera preguntarles cuál ha sido su experiencia promoviendo su obra y si se han encontrado con este tipo de situaciones y qué han hecho. Empecemos con Jorge. Gracias, Pilar. Antes de responder esta pregunta, quiero una breve frase a propósito de lo que decía Margarita de la riqueza y para ser un poquito políticamente incorrecto, ya porque hace un par de días atrás discutíamos en relación al tema de la hispanidad, lo de el aporte, no tan aporte también de España, especialmente en las Américas. Ya recordemos que Neruda nos decía, ¿cierto?, en sus memorias, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, ¿cierto? Obviamente aludiendo a que se llevan esta riqueza material, pero nos dejaron esta principal riqueza que es la palabra. Con respecto a la pregunta, claro que es súper complejo. En el caso particular, a los poetas, especialmente a los poetas de provincia, ya como es mi caso, nos corresponde hacer difusión mano a mano, amigo a amigo. Ya ni siquiera llegamos a estar frente a cadenas de librerías para lograr instalar nuestros textos. ¿A qué se debe esto? Yo creo que a una causa más bien de marketing o a un tema comercial, puesto que para el lector la poesía no suena entretenido. Suena a difícil, suena a que no voy a entender lo que estoy leyendo y el consumidor
prefiere invertir ese dinero en algo que le va a generar un placer más instantáneo que algo que lo va a invitar a ir más allá, a desentrañar un simbolismo o que no le va a generar un placer inmediato. Espero que sea una circunstancia que en algún momento se vaya superando, que sigan habiendo cadenas de librerías que empiecen a confiar en los poetas y que no sea necesario cambiar la forma de hacer poesía para que ésta se instale entre los lectores. Muchas gracias, Jorge, y me gustaría preguntarle a Margarita Bustos. Sí, en esto mismo de las formas de representación y también en relación a lo que señalaba Jorge, y como profesores y profesoras, porque yo creo que acá hay algo también común a varios de los que estamos en sala, pero también a Poetancia, también en quién se inspira, ya en Sergio Hernández y en la presentación que hiciste de Jorge, de Edgar, y en mi caso, somos profesores de castellano y comunicación, de literatura hispanoamericana también, y poetas. Ocurre que en los planes y programas acá han habido varias reformas en los últimos años en educación, ¿ya? Y también coincidimos acá con ambos y ponemos caras, porque reformas que no han hecho, no han enriquecido, al contrario, ha habido un retroceso lamentable de nuestras nuevas generaciones de jóvenes, ha habido un retroceso en la formación, en los planes y programas, se han ido empobreciendo y se ha ido, en lugar de acercando la vida, la experiencia, la valoración de los aprendizajes en relación a nuestra propia experiencia, como lo sitúa siempre también Paulo Freire. Entonces se ha recreado una y otra vez la idea de que la poesía es difícil, es ininteligible, y claro, cuando nuestros jóvenes y niños también, porque a todo esto, desde preescolar, desde los 4 años, uno puede ir trabajando el ritual Brune maravilloso, no solamente de cuentos, sino que también de textos poéticos en distintos formatos de canción, adivinanza, etc. Entonces, pero se da que si la profesora o el profesor no es un apasionado, no necesariamente tiene que ser poeta, pero no es un apasionado por la lectura de la poesía, no va a transmitir, no va a armar una educación poética desde ese lugar. Y se da mucho que algunos profesores también de nuestra asignatura dicen, lo pasan como de soslayo y no acercan a estos lectores y lectoras que están en formación en las escuelas a la poesía. Pero ahí es desde un velo, desde un prejuicio, como también ocurre que muchas veces no le acercamos al teatro o a otros géneros. Yo creo que pasa por eso, pasa también por un criterio comercial que a mí me gusta, sí. A nivel personal estoy hablando ahora, que me gusta que la poesía siga siendo en un lugar más autónomo, quizás no tan dirigido por qué es lo que se podría vender. Entonces, escribimos con mayor autonomía, lo que no quiere decir que debiese también ser reconocido, remunerado y no solamente obsequiado el libro una vez que lo publicamos. Muy bien, y fíjate que hemos tenido bastantes comentarios con esta pregunta. Alfonso Torres Ulloa nos dice, la poesía no vende, es un grito generalizado, hay que crear una sociedad de lectores para tener una sociedad de letrados. Resulta que la poesía, por su deslumbramiento, es la literatura que nos arrastra más fácilmente al mundo de la lectura. Por sus imágenes y brevedad, tiene un aire mágico. Y pensando en ese aire mágico, qué bueno sería que la poesía llegara con todo su poder a esta Latinoamérica que vive momentos tan críticos. Casi todos los países están viviendo realmente un revolcón en todos los sentidos. Qué bueno sería que la poesía pudiese transmitir un mensaje. Yo sé que el arte, al arte no se le debe dar esa responsabilidad de cambiar el mundo, pero ¿a qué cambia?
el arte tiene un poder infinito. Y hablando sobre el arte y su poder sanador, también quisiera preguntarle a Patricia cuál es su opinión de todo lo que hemos hablado en el foro. Patricia Pacheco. Bueno, el arte sí transforma y sí tiene una grandísima responsabilidad social, especialmente nosotros desde la palabra, desde la comunicación. Estamos comunicando de manera permanente muchas cosas a través de las diferentes disciplinas del arte, pero en la poesía que podemos recrear, bueno, en las otras disciplinas también, pero a través de la palabra, que es un arma tan maravillosa, tan poderosa. La palabra tiene un poder ilimitado. Podemos comunicar en muy buena forma y también transgredir un poco, ¿cierto? No comunicando lo real, pero podemos contar. Nosotros a través de la poesía comunicamos lo social, lo ambiental, todo, absolutamente todo. Y bueno, del foro Pilar, pues es maravilloso poder compartir con docentes como los que nos acompañan en esta sala de la literatura, de la palabra, de la creación. Y muy complacida. Gracias a la opinión que nos leías hace un momento de ese poeta dominicano, es el del que leías es un poeta dominicano. Y qué chévere que estén también allí con nosotros, viéndonos, compartiendo y expresando sus opiniones. Claro que sí, y también tengo la opinión del director de la tertulia de Miramar, el escritor Julio César Garzón. Él dice: comparto la opinión de Alfonso, se trata de un problema cultural en el fondo. Es necesario ampliar el mundo de los lectores. Así que yo invito también a todas estas editoriales, a los libreros, a que por favor acojan la poesía, porque hay que llenar el mundo de poesía, poesía virtual, poesía en el papel, poesía en todo lo que estamos rodeados de poesía, pero hay que reconocer esa presencia de la poesía y se trata simplemente de albergar a la creación, al mensaje creador y sanador que también tiene la poesía, porque libera al que escribe, inspira a otros y es transformador. Patricia. Sí, ese tema de la liberación a través de la palabra es maravilloso y se ha trabajado desde diferentes partes. En Colombia lo hemos trabajado desde la fundación en una experiencia que es la palabra como herramienta liberadora. Justamente ese es el nombre del taller, donde trabajamos con personas que no escriben regularmente, con personas víctimas o personas en condiciones especiales, para que cuenten sus historias y a través de la narración de estas historias puedan liberar esas cargas emocionales que están retenidas y que a través de la palabra pues van soltando y hemos tenido experiencias maravillosas con mujeres víctimas. Y tengo una última pregunta del público, se trata de Pedro Vázquez. Él es un poeta salvadoreño y él quiere que yo le haga esta pregunta al foro y dice así: han leído de grandes poetas, pero específicamente me refiero a Rubén Darío. Su profesor fue Francisco Gavidia. La pregunta: ¿los profesores en algún punto son superados en calidad por sus alumnos? ¿Es esto el objetivo principal de un profesor? Quisiera que uno de los panelistas diera respuesta a la pregunta de Pedro. ¿Qué opina? ¿Qué opinan? Bueno, parece que el tiempo se nos va de las manos, pero sí, me gusta mucho esta pregunta y de hecho me parece interesante porque la respuesta es casi que volver a la primera cita con la que abriste el foro, Pilar. El poeta se queda quieto mientras que la poesía se queda quieta mientras que el poeta está en movimiento. Entonces es así como yo lo veo. Un poeta es el que escribe y el lector reescribe el poema y ningún poeta va a escribir igual a otro. Así que no se trata de superar o ser peor o mejor que un maestro o que un alumno, sino simplemente de escribir lo que te dicta tu corazón y tu mente de poeta. Esa es la diferencia.
Muchas gracias, Susana. Y yo cierro el foro recordando un graffiti que vi en mi ciudad, Cali, que decía, la poesía no muerde. Así que esa es la invitación. Y si muerde, será una rica mordida. Así que, por favor, a leer poesía, y le agradezco muchísimo a nuestros invitados de hoy, Susana Hilera, Patricia Pacheco, Margarita Molina, Jorge Sandoval, a Margarita Bustos también. Elgar, aunque no ha participado, participó detrás de cámaras, y a las personas que nos han mandado tan amablemente sus mensajes a través de nuestro chat y de las redes de Contexto Ñuble. Pero el tiempo vuela y ahora pasamos a otro segmento igual de entretenido e importante para todos. El momento que hemos estado esperando en el programa, y es el lanzamiento de los libros de poesía de esta jornada dedicada a los poetas y a los amantes del género. Hoy yo tengo el placer y el honor, porque la verdad es un honor. En estos días me preguntaban en el programa de Generación News que cuál era el libro que yo tenía en mi mesita de noche. Y este es el libro que yo tengo en mi mesita de noche, porque fue un regalo de esos que me han tenido leyendo. Pero es que imagínense cómo ¿cuándo voy a acabar de leer 40 años de poesía y de una poesía que no puedo parar? A veces me desvela porque no termino un poema y sigo con el otro. Y es precisamente ese regalo que queremos hacerles a ustedes esta noche. Queremos regalarle la poesía del poeta Luis Alberto Ambroyo, esta colección poética En el Jardín de los Vientos, una obra que compila su producción literaria entre 1974 y 2014. Bueno, Luis Alberto es nuestro invitado esta noche. Luis Alberto, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por esta oportunidad de compartir precisamente esa vida poética que está llena de sorpresas y de magia. Es como una conjugación del tiempo, que esos son estos 40 años, y le agradezco al doctor Carlos Paldao, que es actualmente el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y a la profesora Rosa Tesanos Pinto de la Universidad de Indiana, por hacer esta edición crítica de mis 40 años de obra poética. Y con Borges a veces me rebelaba porque quería corregir algunos poemas y no me dejaron corregir nada. Así que es la historia tal y cual está escrita. Yo no sé si quieres que participe leyendo algunos poemas y contando algo, o cómo es Claro que sí. Estructuras la claro presentación. Que sí, antes quiero mencionar algunos datos importantes para quienes no conocen al poeta Luis Alberto Ambroyo. Pues quiero decirles que él nació en Argentina y reside en Estados Unidos desde 1967. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, del PEN y de numerosas instituciones literarias, con premios, reconocimientos, más de 20 poemarios publicados hasta la fecha, miembro de diferentes organizaciones, y también ha participado y ha sido la persona que ha liderado un proyecto para antologar a poetas también de los Estados Unidos y darlos a conocer también a los hispanos. Uno de los libros que yo más admiro en toda su producción es Estados Unidos Hispano, y al final quisiera que él brevemente nos regale unas palabritas sobre esa obra. La verdad, hablar de Luis Alberto Ambroyo, más que todos los reconocimientos, toda su obra dedicada a la poesía, yo quiero hoy, en nombre de Mi Libro Hispano, agradecerle por el legado y la inspiración y lo que él significa para los escritores hispanos, sobre todo para los que residimos en los Estados Unidos. Yo diría que él es el poeta de la hispanidad en los Estados Unidos. Y virtualmente lo aplaudo, y sé que mis compañeros y quienes le conocemos de su trayectoria le aplauden y le agradecen, porque es incansable, es un incansable tanto de la palabra como de la inspiración, porque él donde va siempre acude a los eventos, siempre apoya, siempre participa, y su presencia es un sello de calidad, es un ejemplo a seguir.
Así que me quedo corta realmente en las palabras y yo me siento de verdad honrada con su presencia esta noche, sobre todo hablando de poesía y ahora que vamos a tener el lanzamiento del libro del poeta Elgar Utreras y acompañados de Elicura Chihuailaf. Así que, poeta Ambrogio, bienvenido y gracias de nuevo, y quisiera así que nos leyera su poesía y siéntase por favor en su casa. Bueno, muchísimas gracias. Y realmente para mí fue un descubrimiento al llegar a Estados Unidos precisamente sobre la presencia hispana en este país y pensar que, por ejemplo, uno de los creadores del país, Thomas Jefferson, hablaba español y le exigía a sus hijos hablar español, pero además esa historia de más de 500 años de literatura hispana de los Estados Unidos. No es ni de Argentina, ni de México, ni de España, ni de Colombia. Es de los Estados Unidos. Y de eso estoy orgulloso y realmente me da mucho gusto, es un honor y un privilegio el poder compartir y documentar y promover, y eso básicamente es lo que es mi libro hispano. Les voy a leer unos cuantos poemas y contar algo a lo largo de este libro, que tiene como 1000 páginas. Por ejemplo, el título sale de un poema titulado Vejez, que escribí hace con más de 30 años, y dice así: ya no cuento los años, sino el tiempo, las épocas fugitivas, para encarcelar de una vez por todas las cenizas, desnudar el aire de mi presencia, contar la historia de amor como ave de otra estación, vestir la nostalgia del futuro que fuera. Así me encuentro vivo en el jardín de los vientos. Y los compiladores de esta antología tomaron ese verso como título de la antología. El poema se titulaba Vejez y sale en el poemario Los habitantes del poeta. Y lo interesante de esto es que yo mismo he descubierto poemas que ya ni me acordaba que lo había escrito, porque lo publicaron al reseñar esta antología en, por ejemplo, España. Un poema que fue escrito hace, bueno, a los 6, 7 años de haber llegado a este país, o sea, hace más de 45 años, se titula Pobreza y dice: cuando estoy deprimido y poco a poco sin ganas, toco el fondo de mí mismo y me siento nada, como si dejara de existir, el mundo se derrumbara, y comparto muy profundo en la escasez del alma el ser desposeído de esa miseria humana. Quiero gozar la pobreza de quien no conoce ansias y valora lo que es porque no tiene nada, volando sobre estas cosas de mi vida aprisionada. Escapar en música y poesía alcanza la grandeza más alta. Quisiera volver a lo que tuve cuando no tenía nada, solo el pensamiento, la mirada o la felicidad de la palabra. Y lo que no se ve ni se toca, lo que no se respira ni compra en la plaza. ¿Quién me podrá enseñar a ignorar lo que me falta? Esto fue escrito el 26 de abril de 1975, cuando recibí una carta de mi madre de Málaga. Se ve que yo le estaba discutiendo mis problemas de conseguir trabajo o algo por el estilo, y ella me dice: bueno, ¿quién te dice, hijo, que no está en eso tu vocación, en escribir poesía y no preocuparte de los bienes materiales? Aquí estamos. Otro poema, que fue el primer poema que escribí en inglés, y uno de los pocos que escribí en inglés, de vuelta esto hará unos 40, 45 años, y titulé Comunión. Y es curioso porque yo lo escribí en inglés, alguien lo tradujo al español, y una profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York lo tradujo al inglés y lo publicó, y se hizo, como dicen ahora, viral, pero se hizo muy popular. Tiene más de 500.000 impresiones, está como en 7 manuales de literatura y se estudia en las escuelas. Ella le cambió el título y lo tituló Aprender Inglés. De todos modos, se estudia en los capítulos de identidad, de cultura,
de comunión entre lenguajes, etc. Y el poema mío dice: comunión, vida, para entenderme tienes que saber español, sentirlo la sangre de tu alma. Si hablo otro lenguaje y uso palabras distintas para expresar los mismos sentimientos, no sé si de hecho seguiré siendo la misma persona. Esa fue mi reacción precisamente cuando estaba en el proceso de aculturarme o de ver y sufría ese sentimiento, ¿no? de decir, ¿estoy perdiendo mi identidad o qué? Bueno, y así en la juventud sigo, y este es un lenguaje, es un poema juvenil del poemario Oda ensimismada, que dice así. Estos son 66 poemas y supuestamente yo seguía a los 25 años mi vida y cada poema tenía un número que significaba más o menos la edad que tenía en mi mente. 15 años, 15 es el poema número 15. Y dice: no despiertes la ventana, durmamos un poco todavía. No te robes evaporada de mi sueño. Besa en mi boca el susurro del te quiero. Animemos un todo sin partes. Recostemos nuestras intimidades en páginas abiertas. Tu flor desnuda acaricia los anhelos. Después amanecerá la rutina. Bueno, un poema que también está incluido en esta, y dicho sea de paso, esta antología se produjo a través de que estos dos egregios compiladores me pedían: oh, puedes mandarnos el manuscrito de tal poemario, tal cosa, y luego en un momento dado vienen a mi casa, ¿y dónde tienes todas las referencias de tus poesías? Y ahí fue que le dije, bueno, aquí, allá, y encontraban cartas o cosas, algo así, como la carta de mi madre, y que la incluyeron en algunos casos como epígrafes de poemas. Este poema lo leo porque este es un poema de un autor americano, Carlos Williams, pero de procedencia hispana, que a mí me tocó desde el comienzo. Y siempre que cerraba un recital poético leía esta traducción de su poema titulado El Gorrión, que es interesante, es un poema que él dedicó a su padre. Y así yo acababa mis recitales poéticos. El Gorrión, práctico hasta el final, es el poema de su existencia, que triunfó finalmente. Un manejo de plumas aplanadas contra el pavimento, alas repartidas simétricamente como si en vuelo. La cabeza ida, el escudo de su pecho indescifrable, una efigie de un gorrión, una hostia seca solamente queda para decir, y lo dice sin ofensa, bellamente: esto era yo, un gorrión, hice lo mejor que pude, adiós. Bueno, y yo creo que ya voy a cerrar. Hay muchos otros poemas que quisiera compartir, pero voy a cerrar con un poema del último poemario que integra esta antología, que es el poemario llamado Todos somos Whitman. Y este poema se inspira en el canto de mí mismo de Whitman, que me pidió la Universidad de Iowa de traducir 104 ensayos sobre este poemario. Y a medida que iba traduciendo esos ensayos, iba escribiendo mis propios poemas relacionados con las secciones de ese poemario. Y este poemario de la sección 27 se titula Oyendo al almanaque del yo. Y tiene un epígrafe de Whitman que dice: hoy no haré otra cosa que escuchar, de Walt Whitman. Y dicho sea de paso, en la discusión anterior sobre el tema del maestro y el discípulo, Whitman en uno de sus poemas precisamente habla cómo él desea que quien lo imita, su discípulo, supere al maestro, como los atletas modernos superan a los anteriores, etc. Para él era como un ideal y era un modo para él como de revivir o seguir viviendo a lo largo de la historia.
Este poema se titula Oyendo el almanaque del yo. El epígrafe de Walt Whitman dice: hoy no haré otra cosa que escuchar. La vida me conjuga minuto a minuto y me fuerza a escribir más allá de los libros, las clases, los obispos académicos. Derramo la tinta del vivir, su sangre de calendario y el hálito único, casi indescifrable de cada pulso, instante, que oigo junto con los bríos de los pájaros, el bullicio del trigo que se yergue, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de las leñas que cuecen mi comida. Eso es, escucho a la naturaleza en sí, al fascinante enigma que me explica, a las respuestas luminosas de las fábulas, no a los cánones ni a las frases exigidas de los mercaderes de la lectura. El mapa de mi alegría humana se dibuja con los dones de la vida, pequeño o grande en la generosidad de su almanaque, lo que brota sin exigir ni forzar los nacimientos, solo la ramificación de sus sonrisas, el sonido que amo. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y bueno, espero que esto ilumine un poquito todo lo que es lo que me decía un gran crítico literario: Luis, me has mandado un ladrillo, no un libro, decía Julio del Valle Castillo, el gran crítico nicaragüense, y también Carmen Ruiz, de allá de la Universidad de Salamanca, que hizo un muy buen ensayo de este libro, me decía que realmente pensaba que no lo iba a poder todo y después dice, ¿ha escrito algo más? Y le digo, hay 3 poemarios más, así que, bueno, agradezco a todos, Pilar, a todo el grupo que está con nosotros, que es un placer y es un honor estar juntos con ustedes. Y la felicidad de este libro es que se puede ver actualmente en el Internet, porque la Academia lo ha puesto en su web, en su página de la Academia. Así que ahí quien quiera leer en el Jardín de los Vientos, ahí lo tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias al poeta Luis Alberto Ambrollo, y voy a despedirme con un fragmento de su poema Quetzalcóatl. Dice: la serpiente del huracán se enrosca en su nombre, grita al cielo, antes de azotar con sus alas las playas rubias, castiga plegarias indefensas. Y yo los invito a que no pierdan esa oportunidad y que lean la obra que hemos presentado esta noche, En el Jardín de los Vientos, un libro que lo va a acompañar por 1000 noches. Así que muchas gracias al poeta Luis Alberto Ambrollo, y ha sido realmente un honor tenerlo con nosotros. Bueno, y seguimos con poesía, y ahora quiero presentarles a nuestro invitado, al poeta Elicura Chihuailaf Nahuelpan. Él nació en la comunidad mapuche de Quechurehue, comuna del Cunco, en la región de la Araucanía. Es escritor, poeta y oralitor bilingüe. Posee una obra ampliamente reconocida y galardonada, cultivada desde 1977 con su primer poemario El invierno y su imagen, que se ha mantenido vigente hasta hoy, con la publicación de sus últimos libros, La vida es una nube azul, y su obra más reciente, En Barcelona, El azul del tiempo que nos sueña. Versa sobre temas astrofísicos y medioambientales. A lo largo de estos 40 años ha publicado 17 obras literarias y ha traducido al mapuzungún importantes obras nacionales. Sus textos han sido traducidos a 20 idiomas, cuenta con más de 36 textos de libros escolares en 22 años, más de 100 visitas a colegios, 25 universidades en Chile, otras 60 visitas a universidades y escuelas en los 4 continentes, y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura de su país natal, Chile. Así que el poeta Elicura, bienvenido esta noche. Buenas noches, Pilar.
Bueno, muchas gracias una vez más por el privilegio de permitirme compartir con mi libro hispano. Y a mi amigo Edgar Utreras y a Jorge Sandoval y a Margarita Bustos, que son parte del paisaje poético de este largo y parece que no se puede decir ancho país, que es nuestra Gualmapu, ¿no? Chile. Bueno, no sé cómo avanzamos, porque, bueno, quería decir que también como ya se ha conversado, me habría gustado haber opinado también un poco. Iba pensando, por ejemplo, cuando se preguntaban acerca de la poesía, ¿por qué no vende? Y recuerdo que leí en alguna parte que la poesía no vende porque la poesía no se vende. Entonces, bueno, hay una serie de frases que son muy asertivas. Y ahora yo tengo una preocupación permanente, que es, sobre todo, creo que la constatación más fuerte es los numerosos viajes hacia España. Y que es válido para cualquier lugar del mundo, como todas las cosas son válidas para cualquier lugar del mundo. A veces se dice que cuando uno habla desde su pequeña aldea, está hablando en la gran aldea del mundo, y eso es verdad, porque si todos los pueblos, todas las personas, todas las culturas, todos los pueblos parten de lo originario, y tal vez la pandemia los invite a volver a lo originario. Entonces, el originario y originaria que habita en cada uno y cada una en todos sus colores. Y pienso que no sé cómo fue entrando la palabra español como idioma, porque en realidad lo que se habla a partir de la conquista del Imperio Español, lo que se habla es el castellano. Y ahora cuando estuvimos en Asturias con mi compañera y nuestra hija, y yo miraba los cerros desde un hermoso lugar rural donde estábamos, y me decían, por allí va el camino hacia Castilla y León. Y yo decía, no pensaba, estoy cerca del español, no, yo pensaba, qué cerca estoy del castellano. Quisiera caminar hasta el castellano. Entonces, porque también en Asturias está el asturiano y hay otras lenguas. Entonces, bueno, España es el territorio, pero no es la lengua. Entonces, bueno, pero es una discusión que desde el deseo de reconocimiento de los aportes de todos los idiomas surge esa preocupación. Nada más, nada agregado. Es que ahora entonces tengo que presentar el libro de Edgar, ¿no? Poeta Licura, primero quiero presentarles entonces, antes de que usted haga la presentación de esta obra titulada Tierra en Llamas, voy a leer brevemente la biografía del poeta Edgar Utreras para las personas que no le conocen. Edgar Utreras nació en la ciudad de Chillán en 1972, es poeta, máster en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca, España, profesor de castellano y comunicación social, licenciado en educación, docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista de Chile. Forma parte como miembro de la Fundación Mi Libro Hispano. En los años 90, parte de la gestación de instalaciones poéticas, toma de espacios públicos, festivales de poesía, encuentros literarios y creación de revistas como La Ortiga,
revista de poesía y literatura contemporánea. Es también en la época de sus primeras publicaciones en revistas, entre las que se cuentan Pluma y Pincel, Capullo, Pliego y Paradiso, de Tenerife, España, entre otras. En 2015 fue nominado al premio Pablo Neruda y en 2016 obtiene el premio Leopoldo Lugones de Argentina por su microcuento Caperucita. Es cofundador del proyecto editorial independiente Poetancia Editores y creador de radio y TV Contexto Ñuble. Cuenta con 3 libros publicados a la fecha: En la calle de Los Ángeles, 2006, La casa, 2013 y Los huesos de la mariposa, 2017. Además de participar en diferentes antologías nacionales e internacionales, ha sido invitado a recitales y a exponer su obra en universidades y espacios culturales, tanto en Chile como en el extranjero. Está felizmente casado con la poeta Diana de la Fuente y es padre de un maravilloso niño poeta, Dieguito, a quien hemos tenido la oportunidad de conocer en otros espacios. Ahora sí, poeta Licura, yo lo dejo con La tierra en llamas. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, y hilvané algunas ideas en principio. El poemario, como otros poemarios que he leído de Elgar, me parecen muy concisos y luminosos. En su poema Dragones, Elgar escribe, comillas, la mirada fija desde el este cae en la lluvia, donde alguien escribe en las orillas de un río. Cierre de comillas. Su escritura es ahora y es futuro. En su propia relectura y en la lectura de quienes somos sus lectores, digo, recordando su breve Tierra en llamas, su mirada fija desde el este cae en la lluvia que alguien escribe en las orillas de un río. Y así, me parece, comienza a crearse y a recrearse el mito de la casa, el jardín, el universo que el poeta resguarda como Ladón protege a las ninfas del ocaso, en cuyos corazones resplandecen las manzanas de la inmortalidad. Pero, parafraseando nuevamente los versos de Elgar, siempre sucede que el guardián se duerme y entonces hacia la aurora boreal caen las manzanas de un jardín abandonado. Cada ser vivo, lento o veloz, grande o mínimo, caminante, nadador, aéreo o subterráneo, carga como un caracol con su propia historia, que resume la historia de todo el universo. Porque, ¿quién puede elegir habitar en un tiempo determinado, en un territorio, o ser habitado por un color, un idioma, una visión de mundo? Nos están diciendo nuestros antepasados, nos están diciendo nuestros alternativos. Comillas, tiembla con los años el árbol de la vida. Cierre de comillas. Nos está diciendo sabiamente el poeta Elgar Utreras, que sabe muy bien y lo declara que, comillas, el dragón es una soledad sin terciopelo. Cierre de comillas. A través de los versos y memoria de su tierra en llamas, nuestro querido amigo Elgar nos regala senderos para alcanzar con más prontitud el arte de escuchar.
silencio, contemplación, creación. El mito es la realidad de un círculo azul que gira en el presente. El mito es la hondura del pensamiento nativo de todas las culturas del mundo. La mirada fija hacia el infinito de las serpientes o dragones es la conversación entre el espíritu y el corazón de la abandonada o solitaria humanidad. Muchas gracias, Elgar, por tu libro. Bueno, muchas gracias al poeta Elicura Chihuahilaf. Es realmente un honor ser presentado por un poeta como usted, y yo creo que Elgar se debe sentir muy, muy honrado, y nosotros los amigos de Elgar pues también nos sentimos honrados, compartimos ese júbilo y ese orgullo de tenerlo a usted aquí esta noche, de presentar a un compañero nuestro, a un gran poeta también como lo es Elgar Utreras. Así que Elgar, queremos que por favor compartas algunos poemas de este libro Tierra en Llamas, y que nos cuentes cómo fue el proceso de escritura, de su creación, la génesis de Tierra en Llamas. Buenas tardes, gracias Pilar. Estoy contento, muy, muy, muy contento de este momento, de este instante, que a pesar de ser tan fugaz, va a perpetuarse en el tiempo, en mi memoria, hasta que dure mi memoria. Bueno, agradezco en especial a mi querido amigo y poeta Elicura Chihuahilaf, que se haya dado el tiempo de leer mi trabajo, de leer mi poesía, y que haya disfrutado con ella. Yo agradezco eso. Y un poco en torno a las preguntas que se plantearon anteriormente de la poesía, también quedé con lo mismo, y parece que estábamos conversando con Elicura a la distancia, porque anoté, mientras se planteaba si la poesía no vende, yo dije, la poesía no se vende, resiste. Esa es la tarea de la poesía, resistir. Y una forma de resistencia ante el imperialismo y el colonialismo para los pueblos latinoamericanos, hispanoamericanos, latinoamericanos en especial, es resistir a través de la palabra, preservar lo único que tenemos nuestro en sí, que es la lengua, porque es la que nos da forma, y la que la aprendemos de nuestras madres, y aprendemos, y aquí quiero hacer un homenaje en especial a los profesores, que ayer celebrábamos un día más de ejercicio, celebramos el Día del Profesor, porque a través de ello hemos aprendido el pensamiento que nos da la mirada de lo que entendemos como realidad. Por otra parte, respecto a la poesía que no muerde, la poesía muerde, pero muerde suavemente en la orejita, como esos mordiscos cariñosos que nos dan y les damos a nuestras parejas. La poesía es así. Bueno, respecto del libro, La Tierra en Llamas, es un libro que surge hace aproximadamente, los primeros textos son como de 5 años atrás, que los fui trabajando. Curiosamente, octubre, y esta fecha, el día 17 de octubre del año pasado, acá en mi casa, estábamos con Elicura en la noche conversando acerca de poesía, y uno de los textos que le leí se llama Tren Tren Cai Cai Filú, pero curiosamente ese Tren Tren Cai Cai Filú cambió ese texto y quedó en lo que ahora es. ¿Por qué cambió? Porque recibí una tremenda lección de la sabiduría del pueblo mapuche en las palabras del poeta Elicura. Uno dice la mitología del pueblo mapuche, y cuando él me hace la observación me dice Tren Tren Cai Cai Filú no es una mitología, sino que es algo tan real como la mesa en que estamos reunidos conversando y tomando este agradable vino. Y entendí, de inmediato se me iluminó mi mente y dije, sí, es verdad. Esta lucha por la sobrevivencia es permanente. Hoy hay otras serpientes, otros dragones luchando y tratando de asestar sus lanzas y sus fuegos terribles sobre el pueblo mapuche, y el pueblo mapuche sigue resistiendo. Bien, les voy a leer para comenzar precisamente ese texto que surge a partir de la conversación
de ese día 17 de octubre del año pasado, porque al día siguiente estuvimos en un acto, el 18 de octubre, y luego en Chile arde, empieza a arder el día 18 de octubre del año pasado. Para los chilenos todos saben a qué me refiero. Y coincide con el libro Tierra en Llamas. Tren Tren y Caicayfilú. Cierto, el aire, el fuego, el azul, Tren Tren levantando la tierra paloma a paloma. Caicay sueña el mar en su furia. Las madres enseñan el corazón cuando bajan las aguas. La muerte viene del otro lugar. Habitualmente decimos nosotros o hablamos del otro como alguien ajeno a nosotros. Por eso hablo que precisamente los otros, que habitualmente decimos, hemos sido nosotros el pueblo chileno. El pueblo chileno ha sido demasiado agresivo con el pueblo mapuche y no ha respetado la herencia que tiene el pueblo mapuche en su tierra. Y es necesario dignificar y tratar como se lo merece el pueblo mapuche en su dignidad el derecho a vivir en paz en su propia tierra. Y si me permiten, sigo leyendo otro poema que está dentro del libro. En la Edad Media. Como en la Edad Media, el santo va en busca de la sangre. En su alforja lleva una copa y sueña con el esplendor del tesoro en sus bolsillos. El de ojos fijos contempla las flores de un jardín, mientras la bestia santifica su espada. Aquel viejo dragón juzga con vaticinios a los reinos como si fueran arena. Su corazón, donde anidan pájaros de sangre, engaño y codicia, prodiga huecos celestes. Mira, seduce y trastorna la noche. Calla, oculta, mueve las piezas. Su respiración le delata cuando se acerca a los pequeños del cielo. El dragón avanza sobre las cabezas dando la hostia de la muerte. Me avisas cuando estemos en el tiempo, por favor. Nos tienes en un estado de hipnosis, así que sigue, por favor. Gracias. A medianoche en la fuente. En la fuente de Kioto, Seriyu baja a la medianoche a besar el agua. En su vuelo despierta la primavera. Viaja desde el centro del mar donde se esconde a cuidar las puertas de la ciudad. Su corazón está en el corazón de los niños, jugando con las olas. El monje enciende las estrellas. Acá en Chile tenemos un relato muy propio de esta zona de Ñuble, que se llama El Culebrón. Y aquí está presente el culebrón y con una fecha particularmente que nos marca como chillanejos, que es el 39. La codicia alimenta con leche materna, crece mordiendo el polvo, crece en la ceguera, en el olfato, porque para esto hay que tener lo bueno. Una madre seca sus pechos por monedas y un trozo de pan mohoso. El 39 es un número violento. Y dentro de este viaje que me tomó bastante tiempo, fue una investigación larga, hacer un recorrido a través de las literaturas y las mitologías y los relatos populares en torno a esta figura, a este ser que ha sido llamado mitológico, que de alguna manera no es mitológico. Y ayer meditaba frente a esto respecto a la ficción, lo real y lo ficticio. Pienso, si siguiéramos el pensamiento de la física cuántica, en realidad la ficción no es ficción, sino que es una forma de realidad. Entonces creo que la realidad es mucho más grande de lo que hemos marcado, de lo que hemos definido como real. Cuélebre, huye hacia el mar, burmantes abren libros de tormentas, ayalhues descansan en el fondo,
Hay algo es en el patio de la casa, en el centro del corazón, donde nadie llega. Quien no busca, encuentra. Las doncellas miran la televisión. Y estamos en el tiempo, ¿me dan la señal? ¿Sí? Estamos en el tiempo, gracias. Estamos en el tiempo. Voy a cerrar con un Quetzalcóatl también, ¿ok? Que dice, ¡ay, ay! Los ojos del vidente, la sangre no calmó a los dioses, se quedaron en la piedra, los espejos trajeron muerte, uno a uno se fue al silencio en primavera sin flores, ni el águila, ni la serpiente en el nopal, esperando que vuelvas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar, por compartir Tierra en Llamas, y esperamos pronto tener esta obra en los Estados Unidos, publicada por Snow Fountain Press, y también, por supuesto, en Latinoamérica por Poetancia Ediciones. Así que ha sido realmente una noche poética. Ya estamos en los minutos de cierre y yo quisiera invitar a nuestro poeta Eli Cura, si desea compartir con nosotros un poema para cerrar la noche. Bueno, muchas gracias por el ofrecimiento. Voy a reiterar un poema porque, como dije hace un rato, tengo aquí una instalación, la computadora sobre una caja de cartón, no les describo mejor mi espacio. Así es que no quiero que se me desarme aquí en la búsqueda de los libros, porque no los tengo a la mano. Pero hay un poema que creo que ya lo leí o lo dije en una reunión anterior cuando estuve en el privilegio de ser parte de mi libro hispano. Pero lo voy a comenzar con un poema, que bueno, todo poema es un canto, que alude al Año Nuevo, y que en Mabumún dice: Melí, 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 quiñetra foi metawe meu melei ante, purrumentu meu melei piseñ, el caulingün, el oncoingün, cafem lucho kifin pu witunco, ni ma perché la imu que fun mi piuque, wetripantu pipu malen, catimul fen no ayuma wun, wiñón pefin yengún, peula pichiguen truta enche. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Muchas gracias. Muchas gracias, poeta Licura, por deleitarnos y porque es música, la verdad, es una música para el alma, escucharlo. Y esperamos muy pronto tenerlo en esta tierra del norte. No veremos la Cruz del Sur, pero por acá hay otras estrellas, otras constelaciones, y esperamos tenerlo por acá para disfrutar de su presencia, de su obra literaria,
y también para que nos cuente como embajador del pueblo mapuche más sobre su cultura. Así que ha sido realmente un honor y creo que todos estamos muy complacidos. Queremos invitar los amigos a que nos sigan acompañando. A las 7:30 de la noche tendremos un lanzamiento muy importante de un libro que se titula Hispanic Star Rising, que contiene 90 historias de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. Así que es una obra sin par y tenemos el privilegio de hacer el lanzamiento de ese libro desde nuestra tercera feria de la herencia hispana. Así que, por favor, tomen un café, tengan un descanso breve y a las 7:30, por favor, vuelvan a conectarse a Contexto Ñuble, a las plataformas de Contexto Ñuble, para seguir disfrutando con estos invitados especiales y este nuevo libro que seguramente dará mucho de qué hablar aquí en los Estados Unidos. Ha sido un placer. Me despido por un momento y les deseo a todos una feliz noche. Gracias.